Casi todo el mundo conoce la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel y el Vaticano. Millones de personas visitan cada año estos y otros muchos monumentos famosos. Pero casi todos estos monumentos esconden uno o varios secretos que no son conocidos por todos. En este video te mostramos 9 de estos secretos en torno a edificios y monumentos famosos. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Estatua de la Libertad. Empezamos este viaje lleno de secretos en Nueva York, cuando se inició la construcción de la Estatua de la Libertad en 1885. La figura, también llamada Lady Liberty, era un puzzle desmontado en 250 piezas individuales. Esta obra de arte y símbolo de la libertad fue un regalo de Francia a la entonces todavía joven nación de los Estados Unidos de América. Al principio, la dama con la antorcha luminosa en la mano brillaba como un centavo de cobre, pero con el tiempo, el cobre ha adquirido una pátina y ahora es verde. El artista Frederick August Bartholdi, que diseñó la estatua, llegó a prever una estatua de la libertad bañada en oro. Se suponía que debía brillar, brillar y brillar, no ponerse verde. Pero vayamos al verdadero secreto de este monumento. Seguramente no sabías este hecho hasta ahora. Hay un tesoro escondido bajo la Estatua de la Libertad. El contenido de la caja, estrechamente vigilada, incluye una copia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un retrato de Frederick August Bartholdi y 20 monedas de cobre que representan a George Washington. El valor material de los artículos no es elevado, sin embargo, es probable que el valor no material ascienda a varios millones de dólares. Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano son legendarios. Muchas leyendas y teorías conspirativas giran en torno a los documentos mejor guardados del Vaticano. Solo el actual Papa tiene la llave de los archivos que siguen siendo inaccesibles para cualquiera. Si el Papa muere o abdica, la llave de los 2 documentos secretos se entrega al sucesor junto con otras insignias. Se ha especulado mucho sobre el contenido de los archivos. Lo que es seguro es que nadie verá estos documentos. La contabilidad, los contratos y los asuntos financieros del Vaticano. Pero los archivos secretos comprenden aún más. Y en realidad, también principalmente escritos muy diferentes. Ya en el primer siglo del cristianismo, la Iglesia Católica conservaba una amplia colección de registros. Entre los siglos XI y XIII, gran parte de estos archivos desaparecieron, y durante el saqueo del Vaticano en 1404, los registros papales y los documentos históricos fueron arrojados a la calle. A pesar de esta pérdida, los documentos secretos siguen cubriendo hoy una superficie de estantería de unos 85 kilómetros, y al menos 35,000 volúmenes, además de innumerables hojas individuales, mapas y dibujos. Se conservan principalmente bien, además de los manuscritos cristianos originales, las cartas de personalidades famosas a los papas de su época, entre otros. La colección contiene manuscritos personales de Abraham Lincoln y María Estuardo, la última reina de Escocia. El Vaticano subraya repetidamente que el resto no es tan secreto como se suele suponer. En general, las teorías son también una cuestión de mala traducción. En latín, archivum secretum significa un lugar al que nadie tiene acceso. Y en la prehistoria se refería más bien a los no creyentes o protestantes, a los que se les negaba estrictamente el acceso a muchos de los escritos de los católicos. Por lo demás, se supone que los archivos no guardan documentos secretos o explosivos que la gente no pueda ver. Tesoro del Álamo. Todo el mundo ha oído hablar del Álamo o de la batalla del Álamo en alguna parte, ya sea en clase de historia o en una película del oeste, pero casi nadie sabe quién o qué es exactamente el Álamo. En realidad es un edificio y en sentido estricto incluso una iglesia. La estación misionera se construyó en el siglo XVII, en lo que hoy es Texas. La zona fue el escenario de una amarga guerra entre los blancos sureños y los mexicanos oprimidos en el siglo siguiente. Los grandes terratenientes intentaron explotar y esclavizar a los mexicanos pobres. Durante la batalla del Álamo en la Guerra de Independencia entre México y Texas en 1835 y 1836, la iglesia se convirtió en un fuerte mexicano. El general tejano Sam Houston ordenó el asalto y la destrucción completa del enemigo. En 2017 se abrió un pequeño museo en el que se expuso por primera vez el tesoro del Álamo.
Durante las excavaciones realizadas en los alrededores de la estación de la misión, se encontraron artefactos de la época de la guerra. Entre ellos, una granada de obús de 7 pulgadas sin disparar, botones, cuchillos, espadas, una lata roja de tabaco Prince Albert y una botella de vidrio cuyo contenido se desconoce. Para asombro de los arqueólogos, la tierra que rodea al Álamo guardaba secretos aún más antiguos, numerosas puntas de flecha y cerámicas de colores que proceden de los indígenas que se asentaron en la zona mucho antes de la sangrienta batalla. Palacio de Potala. El Palacio de Potala es un monumento oficial del Lhasa, la capital de la provincia autónoma del Tíbet, casi indestructible. El Palacio Rojo y Blanco se encuentra entronizado en una colina a unos 130 metros de altura sobre el Lhasa. Hasta 1959, el palacio fue la residencia oficial del Dalai Lama. El complejo se construyó a partir del año 637 después de Cristo. En la actualidad, el edificio principal consta de 13 plantas, de hasta 170 metros de altura. Según la leyenda, en el palacio hay 999 habitaciones más una sala de oración secreta. Sin embargo, nunca se pudo confirmar este número de habitaciones. Las cámaras y salas son tan intrincadas y en parte tienen forma de abanico que es difícil contarlas. Cuando los chinos quisieron ordenar y limpiar el palacio en la década de 1980, tuvieron que retirar la increíble cantidad de 5 toneladas de basura. Nadie lo esperaba. Después de todo, se decía que había un secreto o un tesoro escondido en el palacio. El personal encontró coral, turquesa, monedas de plata y otros objetos de valor en los numerosos pasillos y túneles, pero predominaban la basura y los excrementos de rata. No es ningún secreto que los tibetanos no podían tirar nada. Para ellos, todo lo que había en el Palacio de Potala se consideraba sagrado y especial. También los restos y la basura. Tumba de huesos. La Universidad de Yale, en New Haven, al norte de Nueva York, es una de las universidades de élite más famosas del mundo. Las sociedades secretas de Yale están envueltas en la leyenda. Y una en particular, Bones and Skulls, fue fundada en 1832 por Alfonso Taft, el padre del presidente William Taft y del industrial William Huntington Russell. Miembros destacados de la sociedad, quien se dice que forman parte de la sociedad secreta de los Illuminati, fueron George H. W. Bush y su hijo George W. Bush. El lugar de reunión de la comunidad es un edificio de piedra arenisca en forma de cripta llamado Tumba de los Huesos. De hecho, el edificio recuerda aún más a un cementerio que a un lugar de reuniones nobles. En su interior se dice que hay numerosos huesos, esqueletos y cráneos. Los estudiantes que pertenecían a Bones and Skulls robaron cráneos de las colecciones de Yale y otras universidades, entre otras. Se dice que uno de los secretos mejor guardados de la Tumba de los Huesos es el cráneo del legendario jefe indio Jerónimo. Catedral de San Basilio. Seguimos con Rusia. Allí, en la Plaza Roja de Moscú, se encuentra otro monumento mundialmente conocido. Casi todo el mundo ha visto las coloridas cúpulas de cebolla de la Catedral de San Basilio, o Pokrovsky en una postal, en la televisión o en Internet. La llamativa obra maestra ha visto mucho. Sobrevivió a otro incendio devastador en 1737. Estuvo a punto de ser volado por Napoleón Bonaparte en 1812. E incluso Stalin quiso demoler el monumento. Fue construida hacia 1555 por Iván el Terrible, uno de los gobernantes más brutales y amantes de la guerra que ha conocido Rusia. A día de hoy, nadie sabe quién realizó esta obra maestra de la arquitectura. A veces se dice que hubo constructores italianos. Y otra leyenda dice que Iván mató a los arquitectos después de la construcción o les sacó los ojos para que nunca más pudieran construir nada comparable en el mundo. Partenón. El Partenón es el punto de referencia de la capital griega, Atenas. El gigantesco complejo comprendía originalmente mucho más que la Acrópolis, que aún hoy está bien conservada. En su día, todo el complejo fue una ambiciosa campaña de construcción con la que los griegos inmortalizaron en piedra su victoria sobre los persas. En agradecimiento, los dioses fueron honrados. Originalmente sobre el Partenón se levantaban templos en honor a Apolo, Zeus y Hera, la diosa patrona de la ciudad de Atenas. Cada vez que el gobierno actual tiene suficientes fondos, el Partenón es renovado y reconstruido. Los restauradores de hoy en día siguen asombrados con la obra. Según los documentos oficiales, todo el complejo fue construido por los griegos en menos de 10 años.
Toneladas de mármol fueron transportadas, talladas con precisión milimétrica y ensambladas en el monumento que es hoy. Como lo hicieron los constructores hace 2000 años, es el gran misterio del Partenón. El portavoz oficial de las obras de reconstrucción ha admitido en una declaración pública que los canteros actuales y la tecnología del siglo XXI no pueden igualar la habilidad y el ingenio de los maestros de obras de aquella época. Georgia Guidestones. Durante mucho tiempo, las Georgia Guidestones guardaron un secreto. Inaugurado en 1980, nadie supo durante décadas quién había encargado el monumento de piedra. Las Guidestones contienen instrucciones para las personas en 8 idiomas. Entre ellas se encuentran instrucciones tan curiosas como mantener la población mundial por debajo de los 500 millones de habitantes, reproducirse sabia y reflexivamente, evitar las leyes mezquinas y las funciones inútiles, y honrar la belleza y los beneficios de la naturaleza. En el verano de 2021 finalmente llegó el monumento. Los periodistas revelaron el nombre del fundador y constructor de las Guidestones. Un hombre llamado Robert Christian había encargado los monumentos en 1979. Pagó al cantero y delegó todo el trabajo de seguimiento y la regulación del permiso en un banquero. Ambos vieron a Robert Christian solo 2 veces. Es de suponer que Robert tampoco era su verdadero nombre. Solo le había dicho al cantero que las inscripciones eran para ayudar a los supervivientes del próximo fin del mundo a comportarse mejor y más sabiamente que nosotros. Torre Eiffel. Terminamos este viaje a los secretos de los monumentos de este mundo con el punto de referencia de París. En 1889, la Torre Eiffel, de 324 metros de altura, fue construida por Gustave Eiffel. En realidad, la torre solo debía durar 20 años y anunciar la Exposición Universal de París. Lo que casi nadie sabe hoy en día, Gustave Eiffel se hizo construir un pequeño departamento. En el mini departamento, a 285 metros de altura, recibió a invitados tan ilustres como Thomas Edison o el presidente francés. Otro secreto de la Torre Eiffel es el antiguo búnker militar que se encuentra justo debajo del Pilar Sur. En la actualidad, el búnker alberga un pequeño museo que solo está abierto a pequeños grupos. Así, llegamos al final de estos monumentos y sus secretos. Cuéntanos qué te ha parecido el video y qué datos te han parecido especialmente interesantes. ¿Conocías ya algunos de los secretos o todos eran nuevos para ti? Escríbenos tu opinión en el tema en los comentarios. Esperamos tu contribución. Sí te leemos.